8 de la mañana, 3 minutos. Saludamos a Israel Londoño, él es secretario de Gobierno de Risaralda, que también nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Secretario, muy buenos días. Bueno, vamos mejor con Daniel Ruiz, quien es el experto, mejor, me está diciendo producción. Vamos a intentar tener más adelante contacto con las autoridades en Risaralda, precisamente para hablar sobre la situación que está viviendo este departamento, que ha sido fuertemente golpeado por el terremoto. Pero precisamente para hablar sobre las precauciones que como ciudadanos debemos tener al momento de vivir un terremoto, nos conectamos con Daniel Ruiz. Él es ingeniero experto en temas sísmicos de la Universidad Javeriana, que tiene el gusto de acompañarnos esta mañana en Noticias Caracol. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas personas nos han enviado distintas preguntas en redes sociales, doctor, y nos están diciendo qué es lo mejor que yo debo hacer al momento de vivir un terremoto de una magnitud tan fuerte, según el Servicio Geológico Colombiano 7.4. Bueno, en principio, durante el evento sísmico, ¿cierto? Durante los segundos o minutos que puede durar el evento sísmico, pues lo que es adecuado es resguardarse, ¿cierto? Si estamos en una edificación bajita o en los pisos bajitos de un edificio, pues lo mejor es salir, ¿no? Evacuar. Y una vez afuera, pues hay que estar lejos de las ventanas, lejos de elementos que puedan caer, lejos de los muros de ladrillo, con el fin de pues, evitar cualquier tipo de afectación a la salud por culpa de estos colapsos. Ahora bien, si estoy en un lugar donde pues, es difícil salir, pues hay que ubicarse cerca a lugares de la edificación que sean muy rígidas, ¿no? Elementos estructurales muy robustos como columnas o como muros en las zonas de los ascensores, muros estructurales. Y si estoy en una zona muy alta del edificio, pues lo mejor tal vez es tratar de llegar a la terraza, pero finalmente pues hay que resguardarse. Sí, hemos escuchado, de hecho, a propósito de este tema estructural, algunas de las recomendaciones y quisiera reiterarla con usted, porque dicen que las primeras personas también en evacuar necesariamente son las personas justamente que en edificaciones están ubicados entre el primero y el tercer piso y que la situación también puede ser diferente para aquellos que están en una azotea, por ejemplo. Correcto, es muy diferente porque las personas que están en los pisos cercanos al primer nivel, pues seguramente alcanzarán a bajar por las escaleras y estar afuera de la edificación en un lugar seguro. Las que están en zonas intermedias o más arriba, pues difícilmente van a poder llegar a zonas seguras, en cuyo caso pues lo mejor es cuidarse al lado de elementos estructurales que sean muy robustos. Sí, digamos, doctor, ¿qué se puede hacer? Digamos, si yo estoy en un edificio antiguo y hay un terremoto de una magnitud de 7.4, ¿cuál es la recomendación? ¿Debo quedarme en mi casa? ¿Debo bajar rápidamente por las escaleras? Porque es que lo que hemos visto incluso en algunos videos que llegan en redes sociales es que algunas personas que estaban evacuando por las escaleras, pues lastimosamente fallecieron porque cayó la estructura sobre ellos. Claro, pero entonces en ese contexto es muy importante considerar la vulnerabilidad de la edificación en la cual estoy. La primera norma sismorresistente que tuvo el país es de 1984, posteriormente se actualizó en 1998 y la última que rige esta diseño y construcción de edificaciones es la del año 2010. Entonces, una edificación que esté construida antes del año 1984 difícilmente va a tener consideraciones sísmicas, en cuyo caso pues es una edificación absolutamente vulnerable, Primero estamos ¿no? viendo, Por ese motivo, sí, quiero preguntar. en ese sentido, pues, sí, adelante. No, doctor, quiero preguntarle por las normas de sismorresistencia. ¿Cuáles deben ser esas recomendaciones para las autoridades o qué se debe tener en cuenta? Bueno, la norma sismorresistente lo que busca es que las edificaciones durante eventos sísmicos se dejen mover, se dejen torturar, se dejen desplazar sin colapsar y, por supuesto, garantizando la vida de la gente. Eh, Cuando se habla de procesos de reconstrucción de una ciudad, como las que seguramente tenemos que abordar en varios lugares del eje cafetero o en Cali, pues la construcción de nuevas edificaciones tiene que seguir los lineamientos de la norma sismorresistente. Es la única manera de garantizar que a futuro podamos evitar ese tipo de catástrofes. Por ese motivo, también la actualización de la norma, que se dará prontamente, pues tiene que garantizar que no vayamos a cambiar la amenaza sísmica del país, que mantengamos los niveles de seguridad que hemos construido durante los últimos 40 años y que no se vaya a disminuir la amenaza que utilicemos para diseñar las edificaciones.
Sí, hemos visto, de hecho, luego de registrarse este sismo de 7.4 de magnitud, no solamente el registro de réplicas, sino luego también otros sismos. Digamos, ya varias autoridades nos han dicho esto no se puede prever, pero ¿cómo podemos también de alguna manera interpretar la posibilidad o no de nuevos episodios como este? Con total seguridad va a haber más eventos sísmicos en los siguientes años. Es decir, hay algo seguro y es que, digamos, todos moriremos en algún momento, que hay que pagar impuestos y que ocurrirán terremotos. Es decir, es algo que no podemos controlar. Y lo que tenemos que hacer es prepararnos para poder enfrentar ese tipo de eventos sísmicos. No hay manera de predecir ni el lugar, ni la hora, ni cuándo va a ocurrir un terremoto. En ningún lugar del mundo tenemos la tecnología para eso, por lo cual la única manera en la cual nos podemos proteger es diseñar y construir adecuadamente. Sí, ingeniero, quiero preguntarle por una imagen que vi ayer en redes sociales. Distintas personas pues estaban publicando fotografías de grietas y señalaban que según la grieta pues eso define el nivel de riesgo de que colapse un edificio o una vivienda. ¿Esto es así? A mí también me llegó esa imagen y lo que quiero poner en conocimiento de la opinión pública es que hay que tener muchísimo cuidado con la interpretación de eso. Voy a poner un caso específico. Hablaba de grietas en diagonal, ¿cierto? Grietas en forma de X y que podrían no ser preocupantes. Y la respuesta es depende. Si esa grieta en forma de X ocurre en un muro de ladrillo divisorio, ¿cierto? Los muros que dividen una habitación de la siguiente, pues seguramente no tiene afectaciones estructurales. Eso no quiere decir que no sea peligroso, solo que la edificación seguramente no va a colapsar por culpa de esa grieta. Pero ahora bien, una grieta en diagonal, en una columna o en una viga, pues es absolutamente peligroso. Entonces, ese tipo de información que minimiza la manera en la cual tiene que hacerse una evaluación post-terremoto son absolutamente peligrosas. Hay que analizar en cualquier caso cuando se hace una evaluación de una edificación sometida a un sismo, pues el elemento afectado, si fue una columna, una viga, un muro, una losa, muros de divisorios, si estaba hecho en material concreto, en acero, en ladrillo, cuál es el patrón de agrietamiento, el ancho y extensión de las grietas, la localización, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos hacer que en una imagen donde aparecen unas fisuras reemplace, por ejemplo, la evaluación que se hace post-terremoto con documentos que pueden tener 300 páginas. Entonces, ese tipo de información de las grietas hay que manejarla con muchísimo cuidado. En esas especificaciones que nos entrega de las grietas, ahora, ¿cuál es entonces la recomendación para las personas cuyas viviendas se vieron afectadas y tienen este tipo de grietas en sus viviendas? ¿Tendrían que salir o no en la medida de que saben cuál es el nivel de riesgo? Ahora, la mejor manera de evitar ese tipo de riesgos es que un profesional experto en esas temáticas, ¿cierto? Ingeniero civil o arquitecto con experiencia, pueda hacer la evaluación completa de la edificación. No hay, digamos, una receta de cocina que le permita a uno definir si una grieta o el tamaño de la grieta en una columna o en un muro pues pueda hacerlo peligroso o no. Definitivamente es necesario que las personas competentes para ese tipo de actividades puedan hacer la evaluación. Es decir, hay que acudir a un ingeniero amigo, un arquitecto amigo o a las autoridades competentes pues para poder revisar si es seguro o no habitar una edificación. Yo estuve en varios eventos sísmicos haciendo, digamos, ese tipo de actividades, incluso en México estuve revisando edificaciones y las decisiones son dramáticas, es decir, cuando depende del ingeniero establecer si una edificación se va a ocupar o no, si hay que demolerla o no, pues son situaciones pues que le pega la vida a la gente. Entonces, si se va a decidir ocupar una edificación, pues tiene que hacerlo alguna persona con las competencias adecuadas para hacerlo. Sí, me surgió una última pregunta con esa explicación suya, digamos. Entonces, ¿qué criterios tienen los ingenieros al momento de definir si una estructura se mantiene en pie o no? El primer criterio es cuál es el sistema estructural de la edificación, si es un sistema basado en columnas y vigas, o si es un sistema basado en muros de concreto, o si es un sistema con elementos de acero, o si es de bareque, o si es de tapia pisada, de adobe, etc.
Hay que revisar también los daños localizados, el ancho y extensión de las grietas, la orientación y el patrón del agrietamiento, cuál es el elemento afectado, si es en el primer piso, si es en el segundo piso, tercer piso, si es en pisos elevados, etcétera. Entonces, es un sinnúmero de variables que hay que revisar antes de tomar la decisión de evacuar, de demoler o de volver a habitar una edificación. Pues muchísimas gracias a usted por este espacio, por permitirnos también tener claridad sobre los riesgos a nivel estructural a propósito de las múltiples afectaciones que hemos venido reportando. Muchas gracias por la invitación.